Bueno, seguimos con el segundo tipo de demostración, o segundo método de demostración, que es la demostración por caso. Bueno, antes de eso quisiera mencionar y hacer otro tipo de demostraciones y también hacer, sí, más que todo para ejemplos, digamos, ¿no? Y también mencionar otras definiciones. Bueno, quiero hacer esta demostración que es bastante sencilla, que es lo siguiente. Demuestra que la diferencia entre dos cuadrados de cualesquiera dos enteros consecutivos es igual a la suma de esos dos enteros, ¿no? Bueno, en este sentido, cuando dice cualesquiera, pues se refiere a cualquiera, pues, es decir, que para todos esos enteros consecutivos, sus cuadrados como tal, cumplen esta propiedad, ¿no? Entonces, cuando me dice cualesquiera, entonces lo que hay que hacer es, pues, darme un elemento entero, pues, natural, perdón, arbitrario, ¿no? Cualquiera, y pues tomar su consecutivo, ¿no? Así que bueno, es bastante sencillo realmente, pero para, para que cubramos este tipo de demostraciones cuando salen así. Esta demostración directa, de hecho es bastante fácil de verla, ¿no? Entonces digo lo siguiente, para que vayamos, digamos, nos vayamos acostumbrando al estar escribiendo demostraciones, diciendo, bueno, sea n un entero cualesquiera, luego su entero consecutivo se representa como n más 1, se representa. Entonces, pues solamente lo que vamos, aquí me falta el cuadrado, n más 1 al cuadrado menos n cuadrado, eso es igual a n cuadrado más 2n más 1 menos n cuadrado, ¿no? Y bueno, esto es igual porque se cancela, este n cuadrado, solamente me queda 2n más 1, ¿no? Ahora bien, este 2n es como tener n más n, si lo separo me queda n más 1, es decir, pruebo lo que se nos pedía, ¿no? Que en este caso era probar que la diferencia de estos dos cuadrados era igual a la suma de los mismos dos enteros como tal, ¿no? Bastante fácil como tal, pero bueno, era más que todo, pues, otro ejemplito ahí, ¿no? Bueno, quiero mencionar estas definiciones como tal porque son muy importantes en la parte de teoría de números y, bueno, obviamente en la clase, ¿no? De hecho, hay muchas definiciones como tal, pero bueno, quisiera por lo menos abordar ese tipo de demostraciones o mencionar ese tipo de ejercicio en qué consiste, ¿no? La divisibilidad, ¿no? Cuando uno escucha la palabra divisibilidad, pues obviamente se viene a la mente escuchar división, ¿no? División. Y, por ejemplo, en los números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Hay criterios a los cuales se le llaman criterios de divisibilidad. Esos criterios nos sirven para determinar que un número es divisible por otro número sin siquiera calcular la división, sin siquiera hacer la división. O sea, eso es genial, ¿no? Pero bueno, solamente hay, que yo sepa, pues hay para el 3, el 2, el 5, el 7, el 10, ¿no? El 11, el 13, y cada vez como que se va sofisticando. Bueno, voy a mencionar uno, por ejemplo, creo que son de los más fáciles. Si yo quisiera saber si un número es divisible por 3, digamos, ¿no? Por el número 3, lo único que tengo que hacer es ver cuál es la suma de los dígitos de, de ese número, ¿no? Y si la suma de sus dígitos es divisible por 3, entonces también implica que el número es divisible por 3. Eso se puede probarlo. Tal vez quede tiempo de probarlo, porque eso tiene que ver con otro tipo de, siempre con el mismo tema de divisibilidad, pero con otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, 12, 1 más 2, ¿no? Es 3, suma 3. Sus dígitos suman 3, por lo tanto es divisible entre 3, ¿no? Y así con el 7 como tal, ¿no? Entonces, eso se utiliza bastante en problemas así de, como que de pensar, digamos, de análisis. Pero bueno, base de introducción, así que entramos ya a la definición, que es divisibilidad como tal, ¿no? Sean A y B en números enteros, entonces se dice que B es divisible por A, o también se dice que A divide a B. Está escrito de esta manera, ¿no? Como A y una barra B. Si existe un Q esencial, un Q entero, tal que AQ es igual a B. Si nosotros podemos encontrar este entero, ¿no? Tal que multiplicado por A va a ser igual a B, entonces pues decimos que A divide a B, ¿no? Se dice que el número A es un divisor de B y se dice que es un múltiplo de A, es decir, se dice que B es un múltiplo de A como tal. Si no existe un Q entero tal que AQ es igual a B, entonces decimos que A no divide a B. Por ejemplo, ¿no? Yo quisiera ver que 10 es divisible por 2, ¿no? Porque 10, o sea, B, yo lo puedo escribir como 2 por 5. O sea, que existe ese entero. Yo estoy dando prueba que existe ese entero, ¿no? Entonces,
como tal, o sea, 2 divide a 10, y así como, ¿no? Con 14, si 14 lo divide 7, como tal, ¿no? Esto es decir, como tal. Ahora bien, por ejemplo, si yo quisiera probar, y si le dice a usted, bueno, pruebe que no, pruebe que el 8 no divide al 14, por ejemplo. Entonces usted dice, bueno, haciendo uso de la definición de divisibilidad, no podemos encontrar un entero tal que cumpla esta igualdad como tal. No la podemos encontrar. Y de hecho, eso pasa, ¿no? Así que bueno, esto es más de lo mismo. Esto, de hecho, pues ustedes ya lo han visto, ¿no? La parte de inicio, o sea, lo de inicio viene desde la escuela. Sin embargo, es como que es más, la forma de expresarlo como tal, es más abstracto como tal, ya tiene como un trasfondo lógico, digamos, ¿no? Entonces, como puede sonar un poco wow, fuerte, ¿no? Pero realmente es de lo mismo que ustedes han visto, ¿no? Las divisiones normales que han visto toda su vida. Bueno, aquí tenemos otro teoremita, pero un teoremita referente a la divisibilidad, antes de entrar a la parte de la demostración por casos. Porque quiero mencionar esto porque también este tipo de demostraciones van a venir, ¿no? Vamos a ver, dice, sean A, B, C enteros, entonces se cumple que si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Eso se le llama la propiedad de transitividad. No la voy a mostrar porque creo que está en el libro, me pareció haberla visto que estaba en el libro de Susana Ives. Entonces ustedes la pueden traer, digamos, ¿no? Para ahorrarnos tiempo, ¿no? Y se le llama propiedad de transitividad al inciso 1. Luego se nos dice si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a B más C y A divide a B menos C, ¿no? Ok, aquí sí lo vamos a probar, ¿no? Aquí lo que tenemos que usar, por ejemplo, para llegar a probar esto, utilizamos las premisas, ¿no? ¿Sí? Utilizamos las premisas, ¿no? Para llegar a concluir a esto, ¿no? No vamos a empezar con esto, ¿verdad? Como tal, ¿no? Decimos, bueno, si A y B, si A divide a B y A divide a C, esto significa, por la definición de divisibilidad, que existen enteros Q y P, tales que B es igual a P, C es igual a Q, ¿no? O sea, vemos de que cambian los enteros, no son lo mismo, ¿no? Si fuera el mismo entero P y Q, pues B es igual a C, ¿no? Sin embargo, pues no necesariamente va a ser el mismo, ¿no? Así que bueno, sumamos B más C, que es igual a AP más AQ, factorizamos por A y me queda A por P más Q. Y como habíamos dicho, ¿no? Por la cerradura de los enteros, P más Q va a ser otro entero, a la cual le llamamos M. Entonces cumple con la definición de divisibilidad, ¿no? Porque yo puedo escribir a B más C, ¿no? Como un factor de A por un número M. Es decir, B más C es un múltiplo de A, ¿no? Y A es un divisor de B más C. Son análogos. Es decir, que A divide a B más C, ¿no? Que es lo que quería probar. Y probar que A divide a B menos C es análogo, ¿no? Aquí en vez de ir más, va a ir un menos, o sea, realmente es análogo, ¿no? Es básicamente lo mismo. Ah, bueno, así que bueno. Y aquí entramos un poquito cosas un poco más fuertes como tal, ¿no? El teorema del cociente residuo. Este teorema vamos a tratar de demostrarlo en la siguiente clase, creo que es la de contradicción, porque ocupábamos contradicción para probar este teorema, que es muy importante en la parte de, incluso esto tiene una extensión a polinomios. Creo que no sé si en 110, no sé qué clase ven así en la parte de división de polinomios o algo así, ¿no? Y creo que utilizan también, está el análogo del teorema del residuo, como tal, que yo puedo escribir como tal el polinomio como el producto y la suma de dos pares de polinomios, ¿no? Entonces, esta es, digamos, el origen de ese teorema, solamente que es con números, ¿no? Vamos a leer qué es lo que nos dice. Dice, dado cualquier número entero n y un entero positivo d, existen enteros únicos, ojo, ¿verdad? Enteros únicos q y r, tales que n es igual a d, q más r, y 0, y r está entre 0 y d, ¿no? Aquí hay que recalcar algo, ¿no? Esta unicidad es muy importante, o sea, es muy importante para eso. Y la demostración, o sea, es una parte fundamental como tal. Si yo dijera, bueno, existen dos, ya voy mal, ya voy mal. Bueno, el D se refiere al divisor, ¿no? O sea, N es el número, digamos, ¿no? D es el divisor de este número, porque vamos a estar trabajando. Q es el cociente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, bueno, el cociente de 10 entre 5, entonces, ¿no? Es el cociente, ¿no? Y R es el residuo. El residuo es el número que queda, digamos, que sobra al hacer la división, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 entre 5, que es 2, ¿no? El residuo es 0 porque no queda ningún número. O sea, eso ustedes ya lo saben, ¿no? Solamente que aquí está más compacto escrito como tal. Aquí hay una restricción importante, que R
O sea, el residuo debe ser menor debe ser menor que el divisor, ¿no? Debe ser menor que el divisor. Sí, porque no cumpliera esta condición, al hacer la división, este número R podría sobrepasar a D como tal y ya no se cumpliría la igualdad, ¿no? Bueno, aquí vamos a dar un pequeño ejemplo para que ustedes visualicen, ¿no? Y es eso de que son únicos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo que 10 es igual a 4 por 2 más 2, donde D, o sea, el divisor 4, el cociente es 2 y el residuo es 2, ¿no? O sea, básicamente el residuo que me queda a dividir 10 entre 4 es 2, ¿no? Y el cociente es 2. Y esto lo podemos ver claro, ¿no? Es decir, si yo dividiera aquí entre 4, me va a quedar aquí 2 más 2 entre 4. O sea, me va a quedar 2 más un medio, ¿no? Eso es lo que quedaría. Y vemos de que es único, o sea, que para este 4D, solo este Q y este R existen, ¿no? No podemos encontrar otro más. Y vemos de que cambian si D cambia. O sea, si D es 6, por ejemplo, cambian Q y R, ya no son los mismos. O sea, Q es 1 y R es 4. O sea, el divisor es 6, el cociente es 1 y el residuo es 4, ¿no? Cambia en ese sentido. Para que tengamos muy en cuenta eso. Ese papel de la unicidad y de la existencia es vital, ¿no? Para este tipo de problemas y demostraciones. Bueno, quisiera aquí hacer un ejercicio que me pareció interesante. Creo que esto es una olimpiada de matemática, la verdad. Es interesante y pueden pasarlo ustedes antes de que yo empiece para ver si ustedes, a partir de esto que les he dado, que es, bueno, no es mucho, ¿no? Pero a partir de esto, ustedes pueden llegar a algo, ¿no? Porque siempre es bueno eso, ¿no? Como que antes de que lo haga el profesor, como que intentarlo hacerlo uno, a ver si pues uno logra encontrar una solución, si llegamos a lo mismo, ¿no? Para pues ejercitar, digamos, un poco nuevamente. Leamos lo que nos dice. ¿Cuál es el posible residuo más grande cuando un número de 2 dígitos es dividido por la suma de sus dígitos? Sale un poco a trabalengua, parece eso, ¿no? O sea, primero hay que analizar varias cosas de lo que nos están preguntando, ¿no? Después nos dice, pero veamos que dice que es el residuo más grande, el más grande. Después nos dice un número de 2 dígitos. ¿Cuáles son los números de 2 dígitos? ¿No? O sea, 10, 11, 15, hasta 99, ¿no? De 10 a 99, esos son los números que son de 2 dígitos. Y después para arriba son de 3, de 4, de 5, ¿no? Después nos dice que cuál es el posible, el posible residuo más grande cuando un número de dos dígitos es dividido por la suma de sus dígitos. O sea, tenemos que trabajar o ver cuál va a ser el más grande de ese número de 2 dígitos y también analizar la suma de sus dígitos, ¿no? Así que pues es bastante interesante, ¿no? Pregunta. Piensen esto antes de que se haga el video, ¿no? ¿Cómo yo puedo representar de forma general un número? O sea, de forma, digamos que por decirlo así, tome en cuenta a todos los números, una forma compacta, es decir, no me van a enlistar, o sea, no estoy diciendo que vayan a enlistar los números y estar viendo, no, sino que una forma, así como para los números pares, por ejemplo, ¿cuál es la forma de un número par? 2K, ¿no? 2K por entero K. Ahora bien, ¿cómo yo puedo encontrar esa forma para los números de 2 dígitos? Uno puede decir, ok, veamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común todos los números de 2 dígitos? Bueno, que todos tienen a partir del 10, ¿no? Por ejemplo, 12 es igual a 10 más 2. 20 es igual a 2 por 10 más 0, ¿no? O 25 es igual a 2 por 10 más 5. 35 es igual a 3 por 10 más 5, ¿no? Entonces podemos ver de que surgen a partir del 10 como tal, ¿no? Y de hecho esto es una... Por eso digo es que hay tantas cosas, digamos, de estudiar números como tal en este caso, que es como bastante complicado verlo todo, pero como que va implícito como tal, ¿no? Y aquí, o sea, esto, por ejemplo, no es necesario como que saber ese trasfondo completo para hacer este ejercicio. Simplemente basta un poquito de análisis como tal, ¿no? Como les digo, encontrar la forma de que tenga una forma general que tenga los números de 2 dígitos. Un resultado que se llama la expansión decimal de los números, que dice lo siguiente, que todo número natural, o sea, todo número entero se puede expresar como la expansión decimal dependiendo, ¿no? Como tal, por ejemplo, los números de 3 dígitos, se puede representar como la suma así, digamos, ¿no? Los a sub 0 por 10 al cuadrado, más a sub 1 por 10, más a sub 2. Es decir, se puede expresar como que fuera un polinomio, ¿no?
sea, como que fuera un polinomio que teníamos nosotros, a por x al cuadrado, bx más c, solo que en vez de que fuera cx, va a ir un 10. Y tiene sentido, como lo estaba diciendo, por ejemplo, de los números de dos dígitos. Yo lo puedo expresar como 10 por un número, por un entero, más otro entero, ¿no? O sea, eso nos está llevando a decir de que todo un número de dos dígitos se puede representar como 10m más n, donde m y n son enteros. Sin embargo, aquí hay restricciones, ¿no? M tiene que estar entre 1 y 9 y n tiene que estar entre 1 y 9. ¿Por qué? Porque si por ejemplo dijera, ¿no? Bueno, n es 20, digamos, ¿no? Como tal. Y está aquí, o sea, ya sobrepasaría, digamos, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces habría un problema. Entonces tiene que estar dentro de este parámetro. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quisiera expresar, ¿no? 65, y digo, bueno, 10 por 6 más 5, ¿no? Entonces, ya podemos ver, ya con esto ya podemos empezar el problema, ¿no? Ya con esto podemos empezar el problema. Entonces, bueno, ahora la pregunta sería, ¿cuál sería la suma de sus dígitos? Bueno, sabemos de que m va a estar entre 9 y n va a estar hasta 9, entonces la suma máxima de eso sería 18, ¿no? Sería 18. Sería 18, la suma máxima sería 18. Entonces, por el teorema del cociente de residuo, que es el que acabamos de ver, el residuo debe ser menor que 18. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser menor que 18? Porque yo voy a dividir a este número X, lo voy a dividir por la suma de sus dígitos. Es decir, pero está acá, ¿no? Entonces, como esta es la suma máxima, entonces el residuo debe ser menor que 18, ¿no? En ese sentido, por el teorema del cociente de residuo, ¿no? Porque como lo voy a dividir por esto, entonces, o sea, básicamente 18, de 18 para abajo va a ser los divisores, ¿no? O sea, el divisor va a ser aquí 18, el máximo, ¿no? Entonces, el residuo, o sea, por ejemplo, si el divisor es 17, entonces R tiene que ser menor que 17, ¿no? Y así como tal. Ahora, habría que preguntarnos cuál sería, eh, sí, cuál sería ese residuo más grande que tiene como tal, ¿no? ¿Cuál sería el residuo más grande, digamos? Ahora, me faltó decir algo aquí, ¿no? Por eso estaba pensando, ¿por qué la suma de sus dígitos tiene que ser m más n? ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya, aquí yo tengo 10 por m, ¿no? Más n. ¿Qué pasa si m es 2? Solo va a quedar 20, ¿no? ¿Cuál es la suma de los dígitos de 20? 2, ¿no? Y aquí pues me queda n, ¿no? Entonces, básicamente, si yo multiplico 10 por un número, la suma de esos dígitos va a ser m. O sea, ese número, digamos, m. Por eso yo digo que la suma es m más n, ¿no? Por esto de acá. Ahora bien, vamos a analizar desde el 18 para abajo, cuál va a ser el residuo más grande. ¿Por qué el 18 para abajo? ¿Por qué no empezamos por el 2? ¿Por qué no empezamos con el 3? Porque ¿qué pasa si el residuo, perdón, si el divisor fuera 3, entonces ¿qué implica eso? Es que el residuo tiene que ser menor que 3. El residuo lo tomaríamos del 0, 1 y 2, con el teorema del cociente residuo. Si yo tomara al divisor que fuera 3, ¿no? Entonces, digamos, como que pensaría o sea, estaría diciendo que 1, 2 es el más grande, o sea, y cuando todavía tengo desde el 18, 17, 16 para abajo de que analizarlo. Entonces, lo más lógico pensar es que deberíamos empezar con pues los divisores más altos, ¿no? Que en este caso sería 18, 17, 16, 15, ¿no? Y pues, y como que ir descartando, ¿no? Como que ir descartando, ¿no? Entonces, vamos a ver, analicemos los divisores máximos. Empecemos con el 18, ¿no? Que es la suma de los dígitos. Ahora veamos que el único número de dos dígitos cuya suma de sus dígitos es 18 es el número 99. Es el único, porque los demás pues no llegan aquí, ¿no? Entonces por eso analizamos. Así que vamos a dividir a 99, el número como tal X, y lo vamos a dividir por la suma de sus dígitos, que es 18. Y vamos a ver cuál es el residuo. Bueno, el residuo es 9, el residuo es 9, ¿no? Porque 99 se puede escribir como 18,5 más 9. Y vemos de que este 9 y 5 son únicos, como habíamos dicho, ¿no? Entonces el residuo es 9. Bueno, parece un buen número, ¿no? 9, no está mal, ¿no? Pero vamos a analizar los demás también, ¿no? Porque pues, hay que ver, ¿no? ¿Qué tal? Veamos los números cuyos dígitos sumen 17. Vemos de que los únicos son 89 y 98, ¿no?
Así que bueno, veamos aquí. 98 es igual a 17 por 5 más 13. Eso ustedes lo pueden sacar, ¿no? Eso lo pueden comprobar. ¿Cómo lo pueden comprobar? Bueno, divide 98 entre 17, ahí le va a dar el cociente, creo que va a ser 5, y después 37 más 5, porque le va a quedar en decimal, pero le va a quedar como 5 puntos y algo, ¿no? Entonces, ese decimal, como, o sea, convirtiéndolo aquí, va a quedar un 13, ¿no? O sea, como que yo tenga 17 por 5 y pues solo el resto, el 98, para que me quede el 13. Así cuota el residuo, ¿no? Bueno, el 13, bueno, ya es un número más grande, ya vemos que es más grande que este, ¿no? Luego tenemos el 89. El 89 es igual a 17 por 5 más 4. Ok, vemos de que es menor que estos dos, así que bueno, hasta ahora el 13 es el más grande, ¿no? El 13 es el más grande. Ahora bien, analicemos hasta el 16. Analicemos el 16, los que suman 16. Hay tres números, el 79, el 88 y el 97, tres números. Veamos el 97, es 16 por 6 más 1. Pues no nos sirve, ¿no? 88 es igual a 16 por 5 más 8. Tampoco. 79 es 16 por 5 más 15. Wow, ahí ya vemos que el 15, vemos que hasta ahora ha sido el más grande, ¿no? Hasta ahora ha sido el más grande, ¿verdad? Ya tenemos un buen, por lo menos ya no tenemos que estar, bueno, habría que ver si hay otro más, ¿no? Si habría que darle 15, 14 y lo demás, a ver qué tal, ¿no? Pero, ok, pasa algo aquí, ¿no? Dado que el siguiente divisor es 15, porque vamos para abajo, ¿no? 15, 14, 13, analizando los divisores. Por el cociente de residuo, eso implica, el cociente de residuo, perdón, tenemos el cociente de residuo, eso implica de que el residuo, si el divisor es 15, tiene que ser menor que 15, o sea, tiene que ser 14. Como estamos hablando con números enteros, tiene que ser 14. Por lo que, si yo voy para abajo, los residuos como tal, o sea, si voy disminuyendo los residuos también van disminuyendo. Entonces, al ver que los divisores vienen para abajo, para abajo, para abajo, yo ya no voy a encontrar ningún residuo que sea menor que 15. Así que con esto yo pego, yo garantizo, mediante el teorema de cociente residuo, yo garantizo que el 15 va a ser el número máximo, ¿no? Y si usted le pone este tipo de problemas, yo quiero que me lo garantice especificando el por qué, ¿no? Claro, ustedes pudieron haber hecho lo siguiente, ¿no? Ir analizando del 10 al 99, haciendo una demostración como tal, ¿no? O sea, analizando todo, ¿no? Todos los números, de 10 al 99, solamente que sería mucho tiempo, ¿no? Ese es el detalle, que en matemáticas pues hay que ahorrar tiempo, ¿no? En este sentido, porque, o sea, hay un examen, no sé, en la vida, hay que trabajar con tiempo siempre, ¿no? Y estamos con una demostración que es súper larga, de 99 números, no, o sea, no sale, ¿no? Entonces, este teorema lo que nos hace es ayudarnos a cortar el tiempo, ¿no? Porque ya con esto me garantiza que no va a haber ningún otro residuo que sea menor que 15. Entonces, con esto demostramos de que el residuo más grande, ¿verdad? Cuando un número de dos dígitos es dividido por la suma de sus dígitos, es 15, ¿no? 15 es el residuo más grande. Bueno, analicemos aquí otro ejercicio bastante interesante, que nos dice lo siguiente. Si n es un entero que deja residuo 5 cuando se divide por 9, ¿cuál es el residuo cuando se divide por 3? Aquí hay que ver, ¿no? De que cómo escribimos ese número que tiene residuo 5 y se divide por 9. O no, pues utilizando el teorema del cociente de residuo, ¿no? El divisor es 9, solo sustituimos 9, Q lo dejamos, que es el cociente, y más 5, ¿no? Entonces yo escribo n como 9, Q más 5. Ahora bien, a partir de esto yo tengo que determinar que si pasa esto, ¿cuál es el residuo cuando se divide por 3? Y uno puede ir viendo más o menos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, 23, por ejemplo, ¿no? 23. Cuando yo lo divido por 9, me queda residuo 5, ¿no? 23. Ahora, ¿cuánto me quedaría el residuo cuando lo divido por 3? Bueno, me quedaría 2. 2 me quedaría. Así que bueno, ya con eso uno como que, si uno se da un ejemplo, ojo, ¿verdad? Con ese ejemplo no me va a probar el ejercicio, ¿no? Pero con ese ejemplo uno ya va dando una idea de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Así que bueno, o hasta dónde quiero llegar. Bueno, entonces sea n igual a 9,5 para algún entero q. Luego, n es igual a 3 por 3q, ¿no? Que me queda 9 más 5. Luego, eso es igual a 3 por 3q más 3 más 2, porque 5 yo lo puedo expresar como 3 más 2. Y este 3 lo puedo factorizar con este 3 acá. Entonces me va a quedar 3 por 3, 3q más 1 más 2. Ahora, este 3q más 1 va a ser entero también por la cerradura de los enteros. O sea, yo puedo decir que esto es igual a un k, ¿no? Entonces, este n lo puedo expresar como un 3k más 2. Así que con esto yo pruebo de que han sido esto. Esto lo pruebo que es 2.
De esta manera, este tipo de problemas se van a presentar como tal, digamos, ya sea en la guía o en el examen, este tipo de problemas como tal, cuál es el residuo, si tengo esto aquí, cuándo llego a esto, ¿no? ¿Verdad? Para que tengan presente este tipo de problemas como tal a partir de los criterios de visibilidad, bueno, las propiedades de visibilidad y del teorema de cohete residuo que utilizamos. Ahora vamos a entrar al medio del asunto, ¿no? Que es la demostración por casos, ¿no? Estamos con la demostración por casos. ¿En qué consiste la demostración por casos? Bueno, básicamente consiste en que si yo tengo un problema, ese problema se va a dividir en partes, ese problema se va a dividir en subproblemas, de modo que yo voy a ir resolviendo ese subproblema, esos subproblemas, y al resolver todos esos subproblemas, yo voy a resolver el problema en conjunto. También se llama prueba por agotamiento, porque el objetivo es agotar todas las posibilidades, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, yo les había mencionado que ustedes en vez de, en la lección anterior, en vez de calcular, eh, en vez de, digamos, tal vez podrían haber, en vez de hacer el análisis que yo hice a partir del teorema de la ecuación de residuo, pudieran haber calculado el residuo de cada uno eh, de los números como tal, como decía el problema, ¿no? Digamos, ¿no? Analizando, digamos, la suma de sus dígitos, cuando se cumplía eso, ir uno por uno. O sea, voy a ir analizando caso por caso. Por eso le llaman prueba de agotamiento. Lo que pasa es que quedaban como 90 casos, ¿no? Y ustedes no van a ir uno por uno, ¿verdad? Lo importante es eso, ¿no? Por eso es que usualmente hay algunos matemáticos que no les gusta trabajar con este tipo de demostración, porque no es muy elegante, que digamos, entre comillas, ¿no? Porque, o sea, es decir, a veces como que va, como que lo hace a fuerza, digamos, ¿no? Es decir, como que a mano dura, digamos, ¿no? No sé, una forma de decirlo, ¿no? Porque no es como que hoy utiliza aquí tal vez tal propiedad, esta genialidad como tal, sino que simplemente trata de, pues, ir viéndolo de pequeño a pequeño problema, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, pero bueno, también es útil, ¿no? También es útil. Hay teoremas, por ejemplo, el teorema de, creo que lo mencioné en la clase pasada, que es el teorema de los cuatro colores. Por ejemplo, antes que era una conjetura, ahora es un teorema. Antes de que se convirtiera en teorema, habían probado no sé cuántos casos, como 2000 casos habían probado eh, posibilidades del problema. Y después con el desarrollo de computadoras como tal, ¿no? Desde de la programación y todo, no, le ayudaron a los matemáticos, ¿verdad? Bueno, imagino que ellos, ¿no? Desarrollando algoritmos como tal para poder llegar a probar como tal, o sea, probarlo para todos, ¿no? Entonces, pero imagínense, ¿cuántos casos? ¿No? O sea, ese es el detalle, o sea, lo importante al final, pues, la idea como tal es hacer las cosas más cortas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, no hacer tan extenso como tal, ¿no? Porque, o sea, ustedes lo pueden hacer y va a ser válido, sin embargo, o sea, imagínense que, por ejemplo, en el examen hay 4 o 5 demostraciones, ¿no? Y yo les pongo uno de estos problemas como tal. Sin embargo, hay otra forma de hacerlo, pero a ustedes se les ocurre hacerlo por caso y tengo que estar haciendo por caso. Y si lo empiezan a hacer por caso, tienen que especificar cada caso y decir por qué pasa eso, por qué pasa lo otro, y así, y así, así, ¿no? Ese es el detalle. Así que, pero igual, es válido como tal y es útil. Así que vamos a ver aquí cuántos problemas, cómo aplicar esa demostración por caso y en qué problemas se presenta. El primer problema es este, ¿no? Dice lo siguiente, demuestra que el cuadrado de cualquier entero es de la forma 3K o 3K más 1 para algún K entero, ¿no? Bueno, aquí vamos a considerar en primera instancia 3 casos. ¿Por qué 3 casos, no? ¿Por qué 3 casos? Aquí, por ejemplo, ustedes podrán decir, no, ¿y por qué no lo trabajamos con 2 casos? En el caso de que sea par e impar. Si es par e impar, sucede que, bueno, pues a veces no da la forma que uno esperaría como tal, ¿no? Entonces, se mira de mejor manera con 3M, con 3M más 1, con 3M más 2. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy haciendo yo es estar escribiendo los enteros como que en términos de 3. Y si se fijan como tal, aquí pareciera la forma del teorema del cociente residuo, donde 3, digamos, es el divisor, este M es el cociente, y el residuo como tal, aquí es 0, aquí el residuo es 1, aquí el residuo es 2. Y como el divisor es 3, el residuo es menor que 3, ¿no? Y esto es una propiedad, de hecho, esto como tal, por ejemplo, yo voy a formar el conjunto de los 3M para algún entero M.
si voy a formar el conjunto de los 3m más 1 para un entero m, y el conjunto de los 3m más 2 para un entero m. Esos tres conjuntos, esa colección como tal de conjuntos, forma una partición de los enteros como tal. De hecho, esto perdón que me salga un poco, este sentido se le llaman en teoría de grupos. Bueno, también es un campo, ¿no? También son campos. Los Z sub n, ¿no? Los Z sub n, que son campos finitos que, que tienen cardinalidad prima, que tienen característica prima. Eso, característica prima. O sea, básicamente dividimos. Aquí lo que estamos haciendo es dividir a los enteros a partir de sus residuos. Es lo que estamos haciendo aquí. O sea, yo estoy dividiendo los enteros a partir de tres residuos, ¿no? 0, 1 y 2. Si, por ejemplo, fuera con 3, entonces aquí sería de la forma 4m, 4m más 1, 4m más 2 y 4m más 3, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo a partir de los residuos como tal, ¿no? Y del divisor, ¿no? Entonces, esos Z n surgen a partir de los residuos, ¿no? Y esto, por ejemplo, aquí, esta sería la clase del residuo 0, la clase del residuo 1, la clase del residuo 2. O sea, aquí son todos los que tienen, o sea, aquí están, todos los que están aquí son los enteros. Por eso, entonces ejecutaríamos, o sea, que si todos estos que están aquí son todos los enteros, en efecto sí, porque a partir del 3 se puede escribir todos los enteros, ¿no? Lo puedo escribir de esta manera. Puedo formar particiones a partir de esta manera, escribirlo de esta manera, ¿no? Por esa razón vamos a usar estos tres casos, que es más fácil llegar a esto. Bueno, entonces veamos, si empezamos con el primer caso, ¿no? N es igual a 3m para un entero m, ¿no? Un ejemplo acá, ¿no? Entonces, n cuadrado es igual a 3m al cuadrado, ¿no? Entonces me queda 9m cuadrado. Yo saco el 3 y esto me queda 3m cuadrado, ¿no? Y este 3m cuadrado es un k, es otro entero, digamos, ¿no? Entonces me queda 3, que eso es igual a 3k para un entero k. Entonces, con esto pruebo el primer caso de que este tipo de enteros, o sea, o estos enteros que tienen residuo 0, cuando se dividen por 3, se escriben de esta manera, ¿no? Y es obvio, ¿no? Que se van a escribir de esta manera 3K, porque, pues, o sea, el residuo como tal, pues, es 0. Aquí también va a ser 0, ¿no? Si lo dividimos por 3. Ahora bien, hay que analizar los otros casos, ¿no? Eso es lo que tiene esto, ¿no? Que, pues, hay que ir viendo los casos y todo, ¿no? Las posibilidades. n igual a 3m más 1 para el entero m. Entonces, su cuadrado es, pues, 3m más 1 cuadrado, que eso es igual a 9m cuadrado más 6m más 1, ¿no? Luego, factorizo el 3 para que me quede un 3m más cuadrado más 2m, que esto va a ser otro entero, ya lo sabemos, ¿no? Entonces esto me va a quedar 3k más 1, ¿no? Para algún entero k. Entonces se cumple también para esto. Se cumple. O sea, probamos que para el segundo caso lo podemos crear de esta manera, ¿no? Ahora veamos para el tercer caso. El tercer caso dice lo siguiente, bueno, sea n igual a 3m más 2 para algún entero m, luego elevado al cuadrado, me queda esta forma expresada, ¿no? Y es que aquí pareciera no tan obvio, ¿no? Que pues, pareciera que no podría expresarlo como tal. Entonces, lo que hay que hacer aquí es manipular, o sea, hacer de modo que yo voy a factorizar todo esto primero de 3 y me va a dejar un 1 sobrando, ¿no? Entonces, escribo el 4 como 3 más 1 y factorizo por 3 aquí, factorizo 3 y me queda esta expresión acá, ¿no? Y aquí la idea es hacer que esta expresión sea un número k, ¿no? Y lo va a hacer, ¿no? Y me queda un más 1, ¿no? Entonces, en este sentido, ustedes tienen que ver eso, ¿no? Cómo a partir del 4 voy a llegar a un 3 más 1, lo factorizo y todo, ¿no? Como tal, y lo llevo a escribir a la forma que yo quiero, ¿no? En este caso, 3K más 1. Entonces, con esto probamos que el caso 3 también se puede escribir como un 3K más 1. De esta manera, probamos el resultado, probamos el teorema del ejercicio, ¿no? Que todos los enteros se pueden escribir, todos los enteros se pueden escribir de esta manera, ¿no? Así que bueno, un poco más o menos así va la demostración de los casos, ¿no? Ir analizando caso a caso. Luego tenemos otro ejercicio, ¿no? Muy parecido. Algo, ¿no? Algo parecido, ¿no? O que son bastante similares en ese sentido, ¿no? Dice lo siguiente, si n es un entero positivo, entonces n a la 7 menos n es divisible por 7, ¿no? N a la 7 menos n es divisible por 7. Bueno, aquí pues el detalle es que si yo por ejemplo solo considerara los casos 2K, o sea, considerar los pares y los impares, me quedarían 2K a la 7 y menos 2K. Si ustedes se fijan, yo tengo 2K a la 7, me quedaría en cuánto, creo que 2 a la 7 es
Si no me equivoco, 128K menos K a la 7 menos 2K. Entonces yo no sé si esa expresión que me va a quedar ahí va a ser divisible por 7. O sea, va a ser un poquito más complicado de verlo, tal vez hay que hacer otra manipulación como tal. Entonces, por ejemplo, si usted le dijera, si usted, les voy a dar un tip, les voy a dar un tip para que más o menos vayan viendo este tipo de problemas o tengan una idea de cómo partir si ustedes ven este tipo de problemas. Por ejemplo, si usted dijera, si n es un tero positivo, ¿verdad? Entonces n al cubo menos n es divisible por 3. ¿Qué voy a tomar ahí? Voy a tomar 3 casos, ¿no? Los mismos casos que teníamos ahí, los mismos casos. Si n es igual a 3m, 3m más 1, 3m más 2. Aquí, como me están pidiendo que sea divisible por 7, yo voy a tomar 7 casos. 7 casos. Pero cuando está divisible por 7, ¿qué pasa? Que hay 7 residuos posibles, ¿no? El 0, el 1, el 2, el 3, 4, el 5, el 6. Hay 7 residuos posibles. Entonces, lo lógico de pensar es que si a mí me está pidiendo que sea por 7, yo necesito 7 casos, ¿no? Si fuera 8, 8 casos. Si fueran 10, 10 casos. Si fueran 20, 20 casos. Y así, ¿no? Lo que, por ejemplo, si lo hago de esta manera, va a ser un poquito larga, ¿no? Un poquito larga porque caso a caso, ¿no? Sin embargo, pues, eh, para ejemplificar, digamos, como tal, seguramente tiene otra forma de probarse. Sin embargo, la idea, si yo le pido a ustedes el examen, pruébenmelo por caso, usted tiene que probarlo por caso. Ahora bien, yo usualmente tal vez no haré eso, ¿no? Porque me gusta la libertad de pensamiento, de que no solamente hay una forma de resolver las cosas, sino que hay un montón. Porque eso lo usan las mates, ¿no? De que hay muchas maneras de llegar a lo mismo, ¿no? Ok, entonces vamos, analicemos este caso. Bueno, antes de esto, quiero mencionar aquí que vamos a factorizarlo. Vamos a factorizar esta expresión. N a la 7 menos n es igual a n por n a la 6 menos 1. Y eso lo factorizamos como n por n al cubo menos 1 por n al cubo más 1. Y esto tiene otra factorización como tal, ¿no? Así que vamos a dejarlo así. O sea, esto es igual a n por n menos 1 por n cuadrado más n más 1 por n más 1 por n cuadrado menos n más 1. Eso ustedes lo pueden verificar, ¿no? Pero solamente aquí pueden aplicar las fórmulas esas de la suma y resta de cubos. Ok, entonces nos queda expresado de esta manera, ¿no? Y vamos aquí vamos a mostrar los 7 casos. Entonces voy a escribir los enteros conforme a 7 y sus residuos como n igual a 7k, 7k más 1, 7k más 2, 7k más 3, 7k más 4, 7k más 5, 7k más 6. Y bueno, así no. Entonces vamos a ir uno a uno, uno a uno. Bueno, este lo hice también así, utilizar la factorización, que es bien fácil, o sea, es bastante obvio, ¿no? Yo elevo 7k a la 7 menos 7k, entonces me queda 7k por 7k a la 6 menos 1, entonces esto va a ser un m, entonces me queda al final un 7k por m, que va a ser un q, y ahí está. La idea aquí es no que ustedes me van a poner 7 a la 7 y todo esto, pues, por ejemplo aquí, ¿no? En el segundo caso, bueno, aquí ya probamos que este caso se cumple. En el segundo caso, yo no voy a elevar 7K, 7K más 1 a la 7. O sea, para ver si esta cosa se puede, si es divisible por 7. Ustedes no van a hacer eso. Pueden hacerlo, ¿no? Pero, o sea, imaginen el trabajar que sería eso, ¿no? O sea, y si tengo, por ejemplo, 7 acá más a las 6, me va a quedar aún más todavía, ¿no? Utilizar aquí el teorema del binomio. No sale. Bueno, eso quiero que tal vez en la otra clase, en la deducción, quiero mostrarles, no sé, tal vez alguno de ustedes lo sabrá, cómo utilizar el triángulo de Pascal para determinar los coeficientes del teorema del binomio. Bueno, a veces me salgo mucho de sintonía. Bueno, regresemos al problema. ¿Por qué yo factoricé esta expresión? Para que me haga el trabajo más fácil. Porque, ¿qué pasa? Si alguno de alguna de estas expresiones que están aquí es un factor de 7, entonces implica que toda la expresión, es decir, va a ser divisible por 7. Esa es la idea, ¿no? Sin necesidad de estar evaluando, elevando la 10 a la no sé cuánto, ¿no? Porque así es más fácil. Uno tiene que buscar eso, siempre buscar el camino más fácil. Y eso, bueno, este tipo de demostración es muy larga, ¿no? Así que bueno, veamos si analizamos el factor n-1, este que está acá. Si yo sustituyo, o sea, porque tengo que n es igual a esta forma, ¿no? Si yo lo sustituyo como n acá, me queda que 7k más 1 menos 1 es igual a 7k. O sea, me está diciendo que esta expresión aquí, si n es de esta forma, va a ser un factor de 7. Por lo tanto, toda esta expresión aquí va a ser divisible por 7. Ya probamos para un caso, ¿no? Ahora quedan 5.
Vamos al caso 3, es escrito como 7k más 2. Analizamos el factor n al cuadrado más n más 1, ¿no? Si sustituimos 7k más 2, nos resulta, aquí vamos a analizar este factor, ¿no? De los que están ahí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que uno, pues, yo estoy probando, aquí no hay nada que me diga, bueno, usted analice este, no tiene que analizar el otro. Uno va probando, ¿no? Y ver cuál me sirve. ¿Por qué, por ejemplo, no tomé n más 1? Porque si yo estudio 7k más 2, me va a quedar 7k más 3. O sea, no me va a quedar nada del cual yo pueda decir, ah, es cierto, divisible por 7. No. Igual que este, igual que este. Entonces, por eso uno va como que ir viendo también probando eso, a ver cuál es, ¿no? Ok, ahora, si lo sustituimos, 7k más 2 en esta expresión, ¿verdad? Aquí, bueno, ya está resumido como tal. Me queda 49k al cuadrado más 35k más 7. Y todo esto que está aquí es múltiplo de 7, es factorizable por 7. O sea, me queda 7 por 7k al cuadrado más 5k más 1. Y eso que se queda dentro es un m. Entonces, todo esto me queda que es 7m. Por lo tanto, con este caso 3, también es divisible por m. Porque este factor es factor de 7. Perdón, es múltiplo de 7. Luego, bueno, en este caso, para el caso 4, voy a estudiar el factor n cuadrado menos n más 1. Si lo sustituyo como tal, pues me queda eso la misma expresión. Vean que me queda lo mismo. Y bueno, aquí pues hago el mismo procedimiento y me queda un 7p, digamos, un entero. Así que también vemos que se cumple para el caso 4. Ahora para el caso 5, vamos a analizarlo también en este factor. Entonces vamos a estudiar 7k más 4 en esta expresión. Y vemos de que nos resulta 49k al cuadrado más 63k más 21. Todo esto es factor de 7. Por lo tanto, también me queda que es un múltiplo de 7. Y bueno, para agregar un poquito las cosas, ¿no? Bueno, en 7k más 5 va a pasar lo mismo. Aquí lo que tenemos que hacer es ver qué factor es el que nos va a ayudar, ¿no? ¿Qué factor es el que nos va a ayudar? Bueno, entonces nos queda así de esta manera y también vemos de qué se cumple. Ahora para el último, vamos a analizar el factor n más 1. ¿Por qué n más 1? Porque yo tengo que n es igual a 7k más 6. Y si yo le sumo un 1 a 7k más 6, me va a quedar 7k más 7. Y esto es un múltiplo de 7, ¿no? Por lo tanto, a partir de que este factor es un múltiplo de 7, toda la expresión como tal va a ser divisible por 7. Así que, habiendo probado estos 7 casos, llego a demostrar de que esta expresión n a la 7 menos n para todo entero n es divisible por 7. Así que bueno, de esta manera probamos, ¿no? Vemos que es un poquito largo como tal, ¿no? Porque siempre hay cositas ahí, ¿no? ¿Verdad? Como les digo, aquí lo que hicimos fue cortar tiempo, ¿no? Porque imagínense usted, en vez de tener factorizarlo, hubiera tenido el 7k más 6 a la 7. O sea, pues, ha quedado algo inmenso, ¿no? Entonces, aún así siempre queda trabajo, ¿no? Aún así, ahorrando siempre queda trabajo. Vamos a trabajar con este problema. Este problema me pareció bastante interesante, ¿no? Es bastante a veces común en clases más avanzadas, pero me gusta porque la manera que resolví el problema era por casos. O sea, es por caso. Entonces, bueno, como estamos trabajando en la clase de demostraciones por caso, pues se me ocurrió esto. Entonces, aquí vamos, ¿no? Dice, determine todos los vectores positivos. Veamos cómo se determina. Cuando yo le digo determine, o sea, yo le estoy diciendo a usted, bueno, muestre, o sea, muestre cuáles son los enteros, pero también que muestre por qué no son los otros. ¿Por qué no son los otros? Así como en los programas de lógica del examen, creo que era el 5 y el 6 del examen 1 y 2, que yo le decía a ustedes, bueno, díganme cuáles son verdaderos, pero yo quiero también que me digan por qué los otros no son verdaderos, ¿no? O sea, que por ejemplo, vaya, que yo si estuve acá tal vez un valor y este valor se cumple, dígame por qué los demás no se cumplen. Eso es lo que quiero yo, porque vaya, ¿qué tal que si solamente, que si tal que usted me dice un número para que se cumple, pero qué tal que dentro de 10,000 millones de números más también hay uno que se cumple? ¿Cómo va a saber usted entonces? Bueno, demostrándolo, ¿no? Si usted lo demuestra con argumentos, coherencia lógica, su proceso como tal, la demostración va a tener sentido y le va a ayudar ahí, ¿no? Entonces, bueno, veamos el programa. Dice, todos los enteros positivos n tales que la raíz cuadrada de 4n menos 1 entre n más 5 es un número racional. Es interesante, ¿no? Es interesante. Fíjense en este problema antes de que yo lo haga. Fíjense en este problema para que ustedes analicen, ¿no? Porque ese tipo de problemas, o les aseguro que pueden venir en el examen, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que analizar muchas cosas, ¿no? Cuando esto que está aquí es
es un número racional. Pensemos en eso, ¿no? Antes de pensar y a ver los casos como tal, pensemos en eso. ¿Cuándo esta raíz que está aquí, con este argumento, cuándo es un número racional? O, antes de eso, antes de todo, cuando la raíz de un número es un número racional, ¿no? Eso hay que verlo también. Porque, ¿qué pasa? Bueno, esto lo vamos a mostrar en la siguiente clase, que es que la raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, es un número irracional. O sea, básicamente, si ese número n que está dentro de la raíz no es un cuadrado perfecto, entonces ese número es un irracional. Es decir, por ejemplo, si no es 2, si no es 9, si no es un cuarto, porque aquí también estamos trabajando con, porque aquí cuadrado perfecto también pueden ser las fracciones, ¿no? Las fracciones también pueden ser. Entonces, vemos de que si estos que están aquí, 4n menos 1 entre n más 5, no es igual a un cuadrado perfecto, entonces esto que está dentro va a ser un número irracional, por lo tanto, no me sirve, no me sirve. Entonces, hay que ver aquí, ¿no? Aquí lo que utilicé fueron detallitos ahí que ustedes también tienen que ver cómo llegar a deducirlo, sin que nadie les diga. Aquí no parece tan obvio que voy a utilizar caso, no parece tan obvio. Sin embargo, sí lo utilicé. Así que veamos, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Como les digo, ¿no? Lo que se busca es probar que el argumento de la raíz es un cuadrado perfecto, de la manera que lo que va a estar adentro va a ser, de lo que resulte de la raíz va a ser un número racional, ¿no? Por ejemplo, si aquí fuera, si esto que está aquí adentro fuera un cuarto, por ejemplo, fuera un cuarto, la raíz de un cuarto es un medio, y un medio es un número racional, ¿no? Entonces, también hay que ver eso, ¿no? Observamos de que esto va a ser importante. Esto que es aquí fue la clave de este problema. Sinceramente, fue la clave de este problema. 4n menos 1 es igual a n más 5. Perdón, 4n menos 1 entre n más 5 es igual a 4 menos 21 entre n más 5. Esto pues se hace con fracciones parciales. Es 4 menos 21 entre n más 5. ¿Qué pasa aquí? O sea, aquí estoy diciendo que esta raíz, aquí es la raíz de 4 menos 21 entre n más 5. ¿Qué pasa con 21 entre n más 5? Yo les voy a decir a ustedes que esto que está aquí, 4 menos 21 entre n más 5, eso es menor que 4. Para todo entero n, eso va a ser menor que 4. ¿Por qué me dicen ustedes? ¿Por qué es menor que 4? Porque recordemos que este es un número entero, ¿no? Enteros positivos, son números enteros positivos. Si n, por ejemplo, es 1, me queda 21 entre 6, menos 21 entre 6. Y básicamente eso va a ser como aproximadamente 3 puntos y algo, ¿no? 3 puntos y algo. Casi ganando 4. Entonces voy a tener 4 menos 3 puntos y algo. Esto me va a dar que es 1 punto y algo, ¿no? O sea, es menor que 4. Si n es 2, si n es 3, si n es 5, ¿verdad? Voy adelantando como tal. Esto siempre, o sea, esta expresión siempre le voy restando. Es como que tenga 4 y siempre estoy restando un número. Siempre le estoy restando un número como tal, ¿no? Entonces, pasa que como tal, obviamente esto va a ser menor que 4, ¿no? Como tal, es bastante intuitivo, ¿verdad? Eso hasta lo podemos probar, ¿no? Pero bueno, quiero mencionarle esto, ¿no? De que 4 menos 21 entre n más 5, esto que está aquí es menor que 4. Aquí estoy viendo, ¿no? Notemos esto, ¿no? Que 4 menos 21 entre n más 5 es menor que 4. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica eso? De que 4 menos 21, la raíz de 4 menos 21 entre n más 5 va a ser menor que 2. ¿Por qué? Aquí lo que hice fue sacarle raíz cuadrada a ambos lados y a esta desigualdad, ¿no? De que lo que está adentro aquí, esto que está aquí, tiene que ser menor que 2. Tiene que ser menor que 2. Como tal. Y obviamente eso tiene que estar entre 0 y 2, ¿no? Porque las raíces, obviamente, solo dan valores positivos o 0, ¿no? Entonces, esta raíz va a estar entre 0 y 2. Ahora bien, analicemos los casos. El primer caso es que esta raíz sea un número entero. O sea, que esta raíz me va a dar el resultado de la raíz de 4n menos 1 entre n más 5 me va a dar un número entero. O sea, que me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los números enteros que están entre 0 y 2? Pues solamente el 0 y el 1, ¿no? Solamente el 0 y el 1, ¿no? El 0 y el 1. Ahora bien, ¿qué pasa? Que con el 0 como tal, ¿no? Con el 0 como tal, aquí lo que me resulta, de hecho, mira, o sea, si n, por ejemplo, ¿no? Porque aquí lo que tenemos que encontrar, no. Aquí lo que tenemos que encontrar es que esta expresión 4n menos 1 entre n más 5 sea igual a 0, ¿no? Es lo que queremos, ¿no? Sin embargo, si yo igualo 4n menos 1 entre n más 5 igual a 0, me va a quedar que 4n menos 1 es igual a 0. Pero eso implica que n es un cuarto.
n es un cuarto. Entonces, n es un cuarto, no es un número entero, ¿no? Porque recordemos que n tiene que ser un entero, ¿no? Entonces, aquí yo estoy descartando que el 0 no va a ser ninguno de esos enteros, ¿no? Ninguno de esos enteros. Ahora bien, si no tengo el 0, solo me queda el 1. Solo me queda el 1. Aquí está como tal, ¿no? Como digo, el argumento de la raíz tiene que ser un número entero. Entonces, como solamente hay un número entero, porque el 0 no me cuenta, el 2 tampoco, ¿no? Entonces, 4 menos 21 entre n más 5 tiene que ser igual a 1. Resolviendo, nos da que 4n menos 1 es igual a n más 5. ¿Mm? Entonces, n es igual a 2. N es igual a 2. Entonces, vemos de que n igual a 2 va a ser el único entero que me devuelva que esta raíz sea un número entero. O sea, y si es un número entero, es un número racional también, ¿no? Ese es el primer caso. Ok, ya vimos de que solo se cumple para n igual a 2, ¿no? Entonces, ¿cómo yo pruebo que solamente se cumple para n igual a 2? Bueno, como les digo, o sea, llegué a acotar la función, o sea, llegué como que a decir, bueno, toda esta expresión como tal va a ser menor que este número, ¿no? Y como es menor que este número, entonces su raíz va a estar entre estos dos números, ¿no? Como tal. Entonces, ahí como que voy como que viendo que solamente se cumple para esto, como que lo ves más pequeño, más pequeño, más pequeño, porque imagínense, ustedes podrían, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, yo me pondría a ver, a ir probando de si en el 10, si en el 20, si en el 25, y ir viendo cuál de estos números me va a ir dando, cuál de estos números no me va a ir dando. O sea, nunca voy a terminar, pues, nunca, nunca. Entonces, el detalle está aquí en saber llegar a ello, ¿no? O sea, decir, utilizar las herramientas como tal, ¿no? De lo que se sabe, para, pues, ayudarme y de esta manera, pues, dar un argumento coherente como tal, ¿no? Ahora vamos para el caso 2. El caso 2 es que la raíz es una fracción, ¿no? Como les había dicho, ¿no? O sea, aquí por ejemplo, que esta raíz sea un cuarto, me va a dar un medio, que es un número racional. Y que el argumento fuera 1 entre 9, la raíz de 1 entre 9 me da un tercio, que es un número racional. Entonces, ese es el otro caso. El otro caso es que sea un número, que sea una fracción como tal. Y para que las fracciones como tal de una raíz sea un número racional, esas fracciones tienen que ser de la forma 1 entre k cuadrado. Porque tiene que quedarme un cuadrado perfecto en el denominador, ¿no? Como dice acá, ¿no? Para que la fracción total que sea racional, esta vez debe ser de la forma 1 entre k cuadrado, para que un k entero positivo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? En otras palabras, 4 entre n menos 1 entre n más 5 es igual a 1 entre k cuadrado, ¿no? Porque eso es lo que necesito para que sea un número racional, esa fracción. Resolviendo me queda que k cuadrado entre 4n menos 1 es igual a n más 5. Básicamente me está diciendo que k cuadrado entre n más 5 entre 4n más 1, o sea que k cuadrado es igual a k cuadrado es igual a n más 5 entre 4n más 1. ¿Qué pasa? Aquí, mira, aquí tenemos otro detalle también importante. Otro tipo de, de, de observación como tal, ¿no? Yo digo aquí que es una contradicción, de que como casi entero eso no es posible. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no es posible? Por ejemplo, a ver, aquí yo les voy a ir dando así como que detallitos ahí para que ustedes lo vayan analizando. O voy a tomar ideas de cómo llegar a este tipo de problemas, o cómo llegar a mostrar este tipo de problemas. Lo que estoy diciendo aquí es que no, ese k cuadrado no se puede escribir de esta manera porque eso contradice que k sea un entero, ¿no? Porque si k es entero, su cuadrado es entero. ¿Qué pasa? Que esta expresión que está aquí en el denominador, porque como n es entero positivo, siempre va a ser mayor que n más 5. Siempre va a ser mayor que n más 5. ¿Y qué pasa si yo tengo que un entero, o sea, yo tengo, digamos, un entero, yo qué sé, ¿no? Un entero p, que es igual a un 1 entre 3, digamos, ¿no? O sea, es decir, el numerador es menor que el denominador. Eso implica que no es un número entero. O sea, como el denominador es mayor que el numerador, el cociente como tal, o sea, de la expresión, no es un número entero. O sea, de ahí, o sea, vemos de que hay un problema como tal, ¿no? Entonces, si n como tal, o sea, es un entero positivo, esto se va a cumplir siempre, ¿no? 4n menos 1 va a ser mayor que n más 5. Si es mayor que n más 5, bueno, aquí si es mayor que n más 5, entonces sucede que, como decíamos, ¿no? Si esto se va a cumplir de que 4n menos 1 es mayor que n más 5 siempre y cuando n sea mayor que 2. N sea mayor que 2.
¿Qué pasa si n es 1? Si n es 1, entonces ¿qué me queda acá? Me queda que este es 6 entre, entre 3, ¿no? Entre 3, o sea, me queda 2. Entonces, ¿qué pasa? Incluso si nosotros sustituimos 1, me va a quedar 3 entre, me va a quedar 3 entre 6, pero me va a dar un medio. Entonces esto me va a quedar que no es un número racional. Así que vemos que también incluso, ¿no? Aunque eso también, o sea, había que analizar también ese pequeño caso ahí, ¿no? Porque me estaban diciendo, ¿no? De que esta expresión siempre es mayor que esta, sin embargo, para n igual a 1, esta expresión es mayor. Pero si n es mayor que 2, esta expresión va a ser no mayor, ¿no? Entonces, bueno, vemos de que esto no va a ser un entero. Entonces, bueno, eso implica que ninguna fracción hace racional al argumento de la raíz. O sea, que a partir de ninguna fracción va a hacer que este argumento como tal, pues sea un número racional, ¿no? El argumento de la raíz sea un número racional. Por lo tanto, yo de esta manera, al descartar todos estos casos como tal, porque lleva una contradicción, concluyo que probamos de que n igual a 2 va a ser el único entero que hace que la raíz sea un número racional. N igual a 2 es el único entero que me concluye que esta es un número racional, que esta raíz es un número racional. ¿Lo vemos? Analizando por casos como tal, mediante detalles como tal, ¿no? Ir viendo, cómo ir acotando, viendo, jalándolo para que sea más pequeño, así como tal, ¿no? Y de esta manera como tal. Este problema, yo sé que son complicados de verlo, joder. ¿Cómo yo voy a saber cómo me va a ocurrir hacer esto y lo otro, o lo adecuado para llegar a ello? Pero bueno, el tipo de problemas que se hacen, mi intención es que ustedes vayan desarrollando su lógica como tal y vayan llegando a tomar como que decisiones propias sin que alguien los vaya a corregir, no sé, o sin que alguien les diga que está bueno, que uno está bueno, está malo, sino que uno mismo tenga esa capacidad de decir, no, esto está mal, no voy bien. Aquí podemos hacer esto, lo otro, aquí podemos hacer lo otro, podemos tomar este caso aquí. Sin que yo le diga, tienen que hacerlo por caso. Ustedes me pueden llegar a ello, ¿no? Ustedes me pueden llegar a ello. Entonces, bueno. Así que este problema es interesante para que ustedes lo analicen como tal, ¿no? Y bueno, por último tenemos este problema acá, es lo siguiente, probar que si A y B son números reales, donde B es distinto de 0, entonces el valor absoluto del cociente de A y B es igual al valor absoluto de A entre el valor absoluto de B. Parecería obvio, ¿no? Esto parecería obvio, ¿no? De hecho, estas son propiedades que utilizan en 110 y 111 en cálculo, ¿no? Sin embargo, vamos a probar este resultado como tal. Creo que en el libro está la demostración de la desigualdad triangular, que básicamente que nos dice que el valor absoluto de x más y, donde x y y son números enteros, pero números reales, el valor absoluto de x más y es menor, igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y, ¿no? Eso está en el libro, por eso no lo probé como tal, no por que ustedes lo lean. Así que aquí esto lo vamos a demostrar por caso, ¿no? Vamos a decir, bueno, sean A y B números reales donde B es distinto a 0. Obviamente B tiene que ser, no puede ser 0, B, no puede ser 0. Entonces vamos a empezar, aquí vamos a analizar así, si A es positivo, B es positivo, si A es positivo, B es negativo, si A es negativo, B es positivo, si A es negativo y B es negativo. Esos 4 casos vamos a analizar como tal, ¿no? Aquí pues aquí no parece tan claro, ¿no? Como tal, estos son los casos, pero bueno, como son 2, digamos, ¿no? Y hay 2 posibilidades, entonces la combinación es 4, ¿no? Bueno, así que el caso 1, A es mayor o igual que 0, B es mayor que 0, pues esto implica que el cociente entre A y B va a ser mayor que 0, ¿no? Recordemos la definición del valor absoluto, que es lo que nos dice. El valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual que 0. Y el valor absoluto de x es igual a menos x si x es menor que 0, ¿no? Esa definición de valor absoluto vamos a utilizar aquí para probar este teorema. Bueno, el valor absoluto de A entre B va a ser igual a A entre B, ¿no? Como tal, por la misma definición. Y A, pues va a ser igual al valor absoluto de A entre el valor absoluto de B, como tal, que es lo que queríamos probar como tal. Porque el valor absoluto de A es igual a y el valor absoluto de B es igual a B, ¿no? A partir de esto, ¿no? A partir de ello, ¿no? Ya probamos de esto, a partir de esto como tal, ¿no? Entonces, llegamos a estas igualdades, ¿no? Ahora vamos a analizar el caso 2. El caso 2, A es mayor que 0, mayor o igual que 0. Vemos de que A sí puede ser mayor o igual que 0. B no.
Ahora vamos a analizar el caso de que b es menor que 0. Si yo tengo el cociente de un número positivo y un número negativo, eso va a ser negativo, ¿no? Eso va a ser negativo. Entonces, vemos de que a entre b va a ser menor o igual que 0. Entonces, el valor absoluto de a es igual a y el valor absoluto de b es igual a menos b. Por la misma definición de valor absoluto. Aquí yo no estoy usando la definición de valor absoluto para guiarme, ¿no? Entonces, el valor absoluto de a entre b es igual a menos a entre b, ¿no? Menos a entre b, que es igual a entre menos b, que lo voy distribuyendo de modo que eso sea igual al valor absoluto de a entre el valor absoluto de b. Entonces tenemos aquí, porque ya lo tenemos, ¿no? Esto es igual a esto es igual a eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que, ¿por qué me daba el valor absoluto a entre b igual a menos a entre b? Bueno, pues como es menor o igual que 0 por la definición de valor absoluto, digamos. Así que ponemos ya dos casos que cumple esto, ¿no? Dos casos, vamos por el tercero. A es menor que 0 y b es menor que 0. Si a es menor que 0, es el valor absoluto es igual a menos a y el valor absoluto de b es igual a b. Entonces el valor absoluto de a entre b es igual a menos a entre b. Esto es igual a menos a entre b, ¿no? Y aquí pues sustituimos, esto me queda aquí el valor absoluto de a entre el valor absoluto de b. Otra vez llegamos a probar también por este caso de que se cumple como tal, ¿no? Por último, finalmente, me queda el último caso, que es que los dos sean menores que 0, ¿no? Eso significa de que A entre B es mayor que 0. Porque los dos son negativos, entonces se va a cancelar el negativo y me va a quedar positivo, ¿no? Entonces, el valor absoluto de A es igual a menos A. Y el valor absoluto de B es igual a menos B. Siempre utilizando la definición del valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de A entre B es igual a A entre B. Por esto, ¿no? Porque como es positivo, entonces va a ser positivo. Pero esto es igual a menos A entre menos B. Pero como tenemos aquí, eso es igual a esto, ¿no? Por lo tanto, se cumple esta igualdad también. Así que, para el caso 4, con esto concluimos de que, dado que se cumplió para los 4 casos que engloban a todos los números reales, no como tal, estos 4 casos lo que hay que hacer es englobar los números reales. ¿Por qué nos dicen, no? Si A y B son números reales, entonces tenemos que analizar los casos como tal. Entonces, vemos de que esos 4 casos engloban todos estos números reales y que B sea no cero. Así que con estos 4 casos probamos de que esto es verdadero. Probamos de que esto es verdadero. Bueno, probamos el resultado de esa manera. Así que, bueno, de esta manera, usualmente son los problemas de demostraciones por casos. Usualmente se trabaja de esta forma para que, bueno, ustedes vayan tomando seguidas como tales, pero pues los ejemplos, los ejercicios hayan sido pues, de un aprendizaje como tal y que puedan desarrollarse de esta manera. Lo importante aquí es hacerse preguntas, ¿no? Empezar como que a redactar como tal, ir escribiendo, escribiendo las demostraciones como tal, y bueno, esa es la idea, ¿no? Así que, bueno, nos vemos en la próxima.